En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo: «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos una gran fiesta, la de la conversión del apóstol San Pablo. Aquel día en el que cayó del caballo cuando iba camino de la ciudad de Damasco para seguir la persecución contra los cristianos que él mismo había ya iniciado junto con los fariseos en Jerusalén. Se destacaba por su fogosidad, por su fanatismo, pero por una fogosidad y un fanatismo que le llevaba a hacer el mal, porque ni siquiera respetaba que otras personas pudieran creer, pensar distinto de él. Había sido alumno de un rabino fariseo famoso, Gamaliel, que había intercedido a favor de los cristianos y que había hablado en el Sanedrín diciendo y pidiendo a sus compañeros fariseos que no les persiguieran. Y sin embargo, él, a pesar de haber sido alumno del Gamaliel justo y prudente, se había enrolado en la más cruel persecución. Para él no había ningún problema en derramar sangre, además mediante la tortura. ¿Qué hizo a este perseguidor cruel cambiar? ¿Qué ocurrió? Lo que sucedió fue precisamente en aquel camino de Damasco que se encontró con Cristo vivo, con Cristo resucitado. Él sabía que Cristo había muerto. Él consideraba a Cristo un blasfemo. Él consideraba a Cristo como lo peor que puede ser uno que cree en Dios, en el Dios judío, en Yahvé. Porque se había hecho igual a Dios y por eso había sido, según él, justamente condenado a muerte, torturado y asesinado. Pero si resultaba que después de muerto había resucitado de verdad, como decían los cristianos, si había resucitado, entonces es que en realidad tenía razón. Si había resucitado, en realidad era lo que decía ser aquello que constituía una blasfemia, aquello que había causado su sentencia de muerte. Si había resucitado, entonces es que de verdad era Dios. Cuando oye a Jesús, cuando cae del caballo en aquel camino de Damasco, cuando la luz le deja ciego, la luz, porque él que vivía en la oscuridad tenía que darse cuenta de que estaba en la oscuridad para poder volver a ver. Entonces es cuando él se convence de que si Cristo está vivo es que todo es verdad, que todo lo que dicen los cristianos era verdad, que él estaba equivocado, que su celo, su terrible crueldad, porque no le importaba matar a hombres, mujeres, niños, que todo eso era contra Dios. Avergonzado, dándose cuenta del pecado, del error gravísimo que estaba cometiendo, aun creyendo dar gloria a Dios con ello,
avergonzado, emprende un camino de conversión que le va a llevar, después de un tiempo de purificación en el desierto de Arabia, le va a llevar a convertirse, es decir, a cambiar de perseguidor a difusor de la fe, de ser el gran enemigo a ser el gran apóstol, de recorrer sin miedo al cansancio kilómetros y kilómetros a caballo para matar a alguien, a recorrer muchísimos más kilómetros por tierra, por barco, para poder difundir la verdad de Cristo, la verdad que es Cristo. Eso es una conversión, un cambio. Y esa conversión tiene lugar porque se ha encontrado con Cristo, y con Cristo vivo, con Cristo resucitado, con Cristo que le habla en el camino de Damasco, que le dice: soy yo a quien tú persigues, está vivo. ¿Cuál es, por lo tanto, el centro, la clave de todo el mensaje de San Pablo? Lo expresa en una de sus cartas diciendo: Cristo ha resucitado. Si Cristo no ha resucitado, añade, somos los más desgraciados de los hombres, pero Cristo ha resucitado. Y en otro texto dice: sé de quién me he fiado. Cristo ha resucitado. Y esta tiene que ser nuestra conversión también. Convertirnos, volver, no como San Pablo del crimen, de la persecución contra los cristianos, sino volver a la fe primitiva, a la fe primera, a la fe auténtica que quizá un día tuvimos, o que tuvieron nuestros mayores, que algunos ya no han tenido nunca, de que hay vida eterna. Y sabemos que hay vida eterna porque Cristo ha resucitado, porque le han tocado, porque le han visto y porque han pagado el precio de la sangre de su propio martirio para decir: hemos visto al Señor, ha resucitado. Tenemos que convertirnos de nuevo, una y otra vez, a la fe de la resurrección. A la fe que nos dice y nos enseña que hay vida eterna, que Cristo es Dios, que nos ha abierto las puertas del cielo y que vamos a entrar en el cielo donde nos están esperando si morimos en gracia de Dios, si vivimos en gracia de Dios. Si morimos con Él, resucitaremos con Él. Que nuestra vida sea una conversión permanente a la fe en la resurrección. Porque eso nos da la verdadera medida de las cosas. ¿Importa tanto de verdad tener dinero? Sí, lo dice San Pablo también. Teniendo lo necesario para vivir ya tengo bastante. Todo lo demás de verdad importa tanto. ¿Importa tanto de verdad que te aplaudan? ¿De qué le sirve a un hombre cuando muere que en su ciudad le dediquen una plaza o una calle? ¿De qué le sirve a ese hombre que le hagan una estatua, un monumento? ¿De qué le sirve que su nombre esté inscrito en los libros de historia? ¿De qué le sirve si ha sido un famoso escritor, que sus obras estén en todas las bibliotecas traducidas a multitud de idiomas? ¿De qué le sirve? De nada. A él, de nada. Porque él tiene que dar cuentas ante Dios de lo que es. Es en esto en lo que tenemos que meditar. Y es a esta fe a la que tenemos que convertirnos.
dejar de buscar las glorias del mundo para buscar la gloria de Dios. Poner en el encuentro con Dios diario, aquí en la tierra, en la Eucaristía, en la oración, poner ahí nuestro mayor anhelo y hacer todo lo posible para que cuando llegue la hora de nuestra muerte estemos con ese Dios en el que creemos y alcamamos para siempre en el cielo. Y así sea.